Adelante, Cristian. Muchas gracias, Armando, Carla, por esta bienvenida. Agradecemos al Señor con mi esposa compartir con ustedes, los que están hoy día aquí en nuestra sede de Providencia, también aquellos que se conectan por Zoom, por YouTube. Así que muchas gracias y por supuesto gracias al Señor. Qué lindos testimonios. Bueno, Carla y Armando fueron parte del MUC en algún momento, entonces claro, un congreso así les trajo recuerdos y todos fuimos parte de ese movimiento tan importante. Andrés y Lorena se deben de acordar, estuvimos allá en algún momento. Bien, hoy vamos a compartir un mensaje que hemos estado compartiendo en alguna de nuestras iglesias, en alguna de nuestras sedes. Hoy voy a compartir, creo que así Dios lo ha querido, un testimonio de una sanidad muy importante que Dios en algún momento hizo en mi cuerpo físico, una sanidad que también Dios hizo en mi área emocional. Pero lo más importante de todo es que Dios hizo una sanidad en mi vida espiritual. Y es que eso es lo más importante. Creo que todo, ante las cosas que hoy día vivimos, todo responde a través de una respuesta espiritual. Lo que el mundo hoy día necesita es una iglesia como nosotros, que se levante, pero una iglesia sana en lo espiritual. Una iglesia que tiene muy, muy claro qué es lo que Dios establece y Dios llama a hacer a su iglesia. Estamos viviendo tiempos de veras increíbles. Para mí en lo personal son tiempos que la iglesia nunca antes vivió. Y estoy expectante de lo que Dios va a hacer a través de su amada iglesia. El mensaje de hoy día lo hemos querido titular ¿Cómo va tu espera? ¿Cómo va tu espera? Y antes de responder a esta pregunta que es demasiado importante para todos nosotros, yo quisiera que oráramos y que pidamos al Espíritu Santo que Él nos guíe, que Él coloque esas palabras que Él sabe necesitamos oír, necesitamos escuchar, que Él prepare este ambiente. Te invito a que cierres tus ojos. Amado Dios, estamos delante de ti. Y es tu presencia, la presencia de tu Espíritu, la que hoy día nos acompaña. Gracias por darnos tu Espíritu Santo. Porque es a través de tu Espíritu, es por medio de tu Espíritu, que sabemos lo que tenemos. Sabemos a quién hemos conocido. Sabemos que tú eres nuestro Padre y nosotros tus hijos. Dios de los cielos, te pido, por favor, y oro en el nombre de Jesús, que hables a tu iglesia. Porque el Espíritu Santo le habla al espíritu de la iglesia. Que tú rompas toda cadena, toda atadura, todo aquello que impide que tu iglesia se movilice y sea esa respuesta al mundo de hoy día. No solamente, Señor, para nuestra nación que lo necesita, para el mundo, Dios. Porque hemos sido llamados a conquistar el mundo. Lo creo de todo corazón, Dios. Quiero bendecir tu iglesia en esta tarde. Quiero bendecir tu palabra, Dios. Que tu sangre preciosa cubra esta transmisión. Señor, que tú quites todo impedimento, todo aquello que obstaculiza que tu palabra llegue a lo más profundo del corazón. Tu palabra, amado Dios, es eterna. Cuando sembramos tu palabra, sembramos eternidad. Y tú eres la vida, amado Jesús. Tú eres la vida eterna. Te exaltamos. Tú eres el centro, eres el motivo de esta reunión. Oramos en el nombre de Jesús y te damos las gracias. Amén. Bien, ¿cómo va tu espera? ¿Cómo va nuestra espera, chiquillos? ¿Cómo estamos? ¿Qué estamos esperando? ¿Cuáles han sido los resultados de esta espera? Bueno,
Leía un artículo hace un tiempo y este artículo decía que nosotros las personas esperamos un promedio más o menos de un año, de toda nuestra vida, 12 meses, esperamos encontrar cosas perdidas. A todo algo se nos ha perdido. A mí se me ha perdido muchas veces el celular. Le digo a mi esposa, uy, espera, no podemos salir todavía porque tengo que ir a buscar el celular. Siempre algo se nos pierde. No sé si a ustedes se les ha perdido el auto en algún centro comercial, esos centros que tienen varios niveles de estacionamiento y ustedes vuelven de las compras y se preguntan, uy, ¿dónde coloqué el auto? ¿Sí? Color rojo, jirafa, número 3, algo así. No era jirafa ni color rojo, era color verde, elefante, número 2. Finalmente el Señor tiene misericordia de uno, encontramos el auto. Nos pasamos, dice este artículo, alrededor de un año, 12 meses, haciendo algún tipo de fila. Más bien en buen chileno, alguna cola, ¿sí? Para entrar al supermercado. Cuando estuvimos en cuarentenados, a todos nosotros nos tocó salir con ese permiso de comisaría virtual y nos fuimos al supermercado. ¿Te acuerdas? Yo lo hice muchas veces, yo era el representante del hogar en el supermercado, iba yo, allá estaba esperando muchas veces media hora, 3/4 de hora. Bueno, la suma de todas esas filas que hicimos o que hemos hecho en algún momento, tener que esperar a esa tienda, sí, las mujeres tendrán su tienda en particular, no sé tú, Loreto Tavilo, alguna tienda, Maciel, tú sabes, sí, y ella dice, mi amor, estoy aquí, me va a tocar esperar una hora, no importa. Bueno, todo eso va sumando. Finalmente, dice este artículo que esperamos alrededor de un año. Y todos aquellos que manejamos un vehículo, dice este artículo que esperamos alrededor de 6 meses esperando que nos den la luz verde. Todos necesitamos, y es parte de nuestra naturaleza, todos tenemos que esperar. Dice la palabra de Dios, leo Proverbios, va a aparecer ahí una imagen, Proverbios 13, versículo 12 en la Nueva Traducción Viviente, la esperanza postergada aflige el corazón, pero un sueño cumplido es un árbol de vida. Esperar es una de las cosas más difíciles para cualquier persona. Como decía, es parte de nuestra naturaleza. Todos debemos de esperar. Algo esperamos. Y me pregunto cuánto tiempo es lo correcto de esperar aquello que tanto se demora. Y yo le pregunto a Dios, le digo, Señor, ¿cuánto tiempo va a demorar esto? Como que ya me comienzo a impacientar. La verdad es que no tenemos control de aquello que esperamos. Y no tenemos control del resultado. Por mucho tiempo me adelanté al resultado, esto provocó muchísima ansiedad en mi vida, provocó mucha angustia, afecté mi cuerpo, mi salud, afecté mi vida emocional, me estresaba con mucha facilidad. La verdad es que no tenemos control de nuestras expectativas, no tenemos control de lo que esperamos, ¿ya? Y cuando tú esperas, y esa espera se hace larga, se prolonga por mucho tiempo, comienzas seguramente a preguntarle a Dios, bueno, ¿y qué pasa con aquello que estoy esperando, aquello que te he pedido por tanto tiempo? Y Dios dice, está bien, yo ya te respondí y este es el tiempo de la respuesta. Y llegó la respuesta, pero no era la respuesta que tú esperabas. ¿Qué provoca aquella respuesta que no esperábamos? Frustración, ¿sí? Es una sensación de no recibir lo que tanto esperábamos. Y la frustración, cuando no se resuelve, genera bastante enojo en el corazón. La verdad es que las personas, cuando vivimos con expectativas equivocadas, el corazón se molesta, porque no necesariamente recibimos lo que queremos y no necesariamente lo recibes en el tiempo que tú esperabas. Y no solamente nos frustramos y vivimos con enojo, aparecen ciertos estados de depresión y finalmente comenzamos a vivir con ciertos estados de amargura. O sea, en resumen, el ser humano sufre, toda persona, y aún los cristianos, aún los creyentes, sufren porque sus expectativas no son cumplidas. La palabra de Dios dice que la esperanza postergada provoca una aflicción. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido con tu espera? ¿Qué esperas? ¿Será que aquello que tú esperas Dios lo va a cumplir? ¿Será que aquello que tú esperas Dios lo va a cumplir en un tiempo que tú le has establecido a Dios? Bueno, eso a mí me sucedía y comencé a sufrir por mucho tiempo. Estas son historias que he hablado con mi esposa, lo he hablado con mis hijos. Ellos saben muy bien de cómo sufría el papá, cómo sufría el esposo. Y habían estados depresivos en mi vida. Habían crisis de angustia, muchísima ansiedad, muchísimo enojo, muchísima frustración.
Y la verdad es que Dios no quiere que vivamos así. Dios quiere enseñarnos a vivir. Quiero mostrarte una imagen. Esta imagen es la imagen del águila calva. Es el águila que vive en Norteamérica. Es una imagen propia del emblema nacional de los Estados Unidos. Esta imagen del águila aparece cada vez que el presidente de Estados Unidos habla, aparece la imagen de este ave. Y dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 40, el versículo 31, pero los que esperan en Jehová, a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Es interesante que Dios toma la figura de un águila para enseñarnos ciertas características que tienen que ver más allá del águila, porque Dios coloca un instinto en esta ave. A nosotros Dios nos ha dado su espíritu. Uno a veces ve un águila funcionar, actuar, hacer ciertas cosas que humanamente llaman la atención, pero Dios ha puesto un instinto. Dios a nosotros nos ha dado su espíritu para hacer mucho más que un águila. La Biblia dice en Isaías capítulo 40, los que esperan en Dios tendrán nuevas fuerzas. Yo quiero decirte lo siguiente. Hay momentos que corremos y debemos de correr y hay momentos que debemos caminar. Sea que corramos, sea que caminemos, la palabra de Dios a mí me asegura que no me voy a cansar y no me voy a fatigar. Esto quiere decir que, porque este es el gran secreto, ¿cómo de veras nosotros podemos vivir de tal manera de no sufrir de frustraciones, de no sufrir de angustias, de no sufrir de ansiedades, de no enfermarnos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué dice la palabra de Dios? Aprender a esperar en Dios. Y ese es el gran secreto, esperar en Dios. Pero no es algo que aprendemos por libros, no es algo que tal vez escuchamos, lo vemos aplicado en la fe de alguna persona y uno dice, quiero ser como él, quiero ser como ella, le quiero imitar, pero la fe es personal. Y Dios trabaja de forma personal en la vida de cada persona porque Dios es un Dios de una relación personal con cada uno. La relación mía no es una copia de la relación de otros. Aprendo de otros, aprendo de mis hermanos, aprendo de otros líderes y pastores. Pero mi fe, mi relación con Dios es una relación personal. Sea que corramos, porque a veces hay que correr, sea que caminemos. La palabra de Dios a mí me asegura que no me voy a cansar, no me voy a fatigar. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado su espíritu para enseñarnos a esperar y disfrutar aún de esas esperas que a veces son largas esperas. Yo quisiera que miráramos por algún momento el águila, saquemos algunas aplicaciones para nosotros. El águila llega a un momento muy crítico de su vida y puede ser que nosotros estemos viviendo una situación crítica, puede ser que tú estés viviendo un tiempo muy crítico para ti. Te cuento que cuando el águila llega a este momento, a un momento crítico en su vida, o mueren o se renuevan. O mueren o se renuevan. Yo no quiero morir. Yo quiero renovar mi vida. Y Dios me ha dado su espíritu para renovarme. ¿Cómo es que la iglesia se renueva? Se renueva la iglesia por su Espíritu Santo. No por los líderes, no por los pastores. Se renueva por el Espíritu de Dios. Y cuando la palabra de Dios lleva al Espíritu de Dios, entonces la iglesia se renueva. En este tiempo que nosotros vivimos, necesitamos una iglesia totalmente, absolutamente renovada por su Espíritu Santo. Dios nos llama en este tiempo a dejar la cabeza, a dejar la mente, a dejar la letra, a vivir por el Espíritu. Tal vez de esa letra que muchas veces perseguimos, muchas veces estudiamos, pero la letra, la escritura tiene espíritu. Y ese espíritu es revelado por el Espíritu de Dios, en contacto con el espíritu del hombre. En este tiempo el Espíritu Santo le está hablando al espíritu de la iglesia. La iglesia necesita oír, necesita colocar oído. Entonces esta águila llega a un momento donde su pico se comienza a secar, comienzan a aparecer algunas escamas en sus ojos, sus plumas comienzan a secarse,
comienza el águila a perder la visión, a perder la alimentación, comienzan estas aves a desnutrirse. Llega un tiempo que es crítico y muchas de ellas mueren. Pero es sorprendente que hay águilas que deciden esconderse, deciden ir a una cueva, a un peñasco, y en ese momento comienzan a quitar las últimas plumas que van quedando, la sangre va por todo el cuerpo, con su pico comienzan a golpear sus uñas, sus garras, las quitan, finalmente arremeten el pico contra una roca, literalmente se destruyen. Yo pienso en la historia, porque esto lo he venido leyendo desde hace rato, cómo son estas aves tan interesantes que Dios creó, porque son parte de la creación de Dios, pero muy parecido a la vida de uno. Llega un momento donde esta ave comienzan a salir milagrosamente, sobrenaturalmente, un aceite por los ojos que van sobre el pico, recorren su cuerpo, recorren sus plumas y finalmente comienza a renovarse, a restaurarse el plumaje. Llega un momento donde el águila se da cuenta que puede volver a volar. Para mí ha sido interesante saber que somos como el águila. Pero ¿cuál es el secreto? Aprender a esperar, abrazarnos de lo que es la voluntad de Dios, porque Dios tiene una voluntad para cada uno de sus hijos. Entiendo que no debo adelantarme, no debo ir más allá de donde Dios va. Debo de estar en el lugar preciso, en el momento preciso, en el momento donde Dios quiere que estemos. Hay 4 cosas que rápidamente yo quisiera compartir contigo acerca del águila. En primer lugar, para ser águila es necesario nacer águila. Lo primero es que para ser águila hay que nacer águila. Una historia que tal vez he comentado muchas veces, la historia de este huevo de águila que por alguna razón termina en un gallinero. Ese huevo se rompe, sale este aguilucho y comienza a ser criado como un pollo, siendo un águila. O sea, esta águila no sabía que tenía una identidad de águila. Pienso que todos nosotros tenemos una identidad, que no necesariamente como hijo de Dios desarrollo mi identidad de hijo. Y resulta que esta águila, esta historia, ¿no? Cuenta que el águila se iba detrás de los pollos hasta que en un momento se da cuenta que esta águila tiene fuerzas y fuerzas para volar. Extiende sus alas y comienza a volar. Se da cuenta que tenía una identidad no de pollo, sino de águila. Nosotros somos hijos de Dios. Aparece en la Biblia, en muchos escritos, lo has escuchado muchas veces. Pero si no te revela el Espíritu de Dios que eres un hijo, es muy difícil vivir como un hijo. Vivimos como un creyente, copiamos la fe de alguno, imitamos la fe de otro, pero solo el Espíritu Santo nos puede revelar que somos hijos. Dice el Evangelio de Juan, y me vas a ayudar por favor, vamos a leer Juan capítulo 1, versículos 12 y 13, por favor. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ajá, muchas gracias. Los hijos de Dios nacemos de Dios ¿por medio de qué? Por medio del nuevo nacimiento. Como decía recién, existe una identidad dentro de nosotros, ¿sí? Dentro de cada uno. Y esa identidad, en compañía del Espíritu Santo, la vamos desarrollando todos los días. No debemos, no podemos adelantarnos a lo que Dios quiere que sepamos. Lo primero es que somos hijos. Los hijos de Dios somos hijos porque nacemos de Dios. Otra característica del águila es que el águila en lo alto de la peña, allá es donde monta su nido, en lo alto de la peña. Y vamos a leer, me vas a ayudar con Job capítulo 39. Es interesante como la Biblia habla del águila, ¿no? Incluso habla de dónde el águila vive. Y dice Job 39, 27, 28 y 29, por favor. Se remonta el águila por tu mandamiento y pone en alto su nido. Ella habita y mora en la peña, en la cumbre del peñasco y de la roca. Desde allí acecha la presa, sus ojos observan de muy lejos.
Dios ha puesto un instinto en esta ave. Ellas en algún momento saben quiénes son, porque Dios coloca eso en ellas. Y saben dónde construir, saben que son perseguidas, saben dónde colocar su lugar donde ellas van a vivir. El águila desde lo alto hace su nido. Y es interesante que desde lo alto el águila observa. Cuando yo voy a la escritura, Dios a mí me revela que Dios me ha hecho sentarme en lugares altos junto a aquel que dio su vida por mí y resucitó por mí, que es Jesús. Mi pregunta es, más allá de lo que tú vives, ¿desde dónde vives? O vives en el plano o vives en lo alto, vives en la altura. Nuevamente, solo el Espíritu de Dios nos puede enseñar, nos puede revelar cuál es nuestro lugar para luego poder decir, yo vivo desde allá. Y desde allá observo las cosas. Porque, hay que decirlo, estamos viviendo un escenario interesante hoy día a nivel mundial. Hay un escenario, comentábamos algunas cosas con Andrés previa a nuestra reunión, un escenario nacional también. Pero independiente de lo que se esté viviendo, ¿desde dónde lo vivo? ¿Dónde vive el águila? En lo alto. En lo alto. O sea, no solamente nosotros tenemos una identidad, y eso lo revela el Espíritu de Dios, también tenemos una morada, un lugar desde donde nosotros observamos todas las cosas. Y eso lo hace el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo me revela quién soy, el Espíritu de Dios me revela también dónde estoy, desde dónde debo de observar todas las cosas. Tercero, y esto lo dice Deuteronomio, y nuevamente me ayudas por favor, 32:11, el águila, y esto es lo tercero, excita su nidada. ¿Qué dice? Como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Qué bonito. Los lleva sobre sus plumas. Fíjate que el águila construye un nido, ¿sí? Su nidada. Alrededor han sido descubiertos nidos de un diámetro de 2,5 hasta de 3 metros. O sea, es un lugar bastante grande, amplio, y voy a decir que un lugar bastante cómodo. El águila utiliza distintos elementos para armar el nido. Por ejemplo, usan hojas, ramas, espinos, utilizan sus propias plumas y utilizan también el cuero de aquellos animales que ellos cazan. O sea, le arman a sus polluelos un lugar sumamente cómodo. Pero Dios ha puesto un instinto en el águila. Es que llega un momento, llega un tiempo donde, y lo dice la Escritura, lo leíamos recién, comienza a agitar la nidada. ¿Qué pienso yo? Que la incomodidad es lo que Dios usa para llevarnos a desarrollar nuestra fe. No es en la comodidad, es en la incomodidad. Y por naturaleza, nosotros, porque hay una naturaleza que nos acompaña, salimos de esta reunión, nos vamos a nuestras casas, descansamos, nos levantamos, despertamos, salimos, bueno, tantas cosas que necesitamos hacer, pero siempre nuestra naturaleza nos acompaña. Y esa naturaleza, y bien Pablo se lo dijo a la iglesia en Corinto, a ustedes yo no les puedo hablar como espirituales, personas que se dejan gobernar por el Espíritu de Dios. Le tengo que hablar como a carnales, personas que se dejan gobernar por la carne, por los deseos, sus apetitos, por sus proyectos, por lo que ustedes tienen en la carne. Les hablo, dice Pablo, como a niños. Y es que a veces nos quedamos en una niñez. No podemos crecer, no podemos madurar. La madurez la da el Espíritu Santo cuando lo deseamos, cuando lo queremos. Cuando tú le dices a Dios, lo que tú me estás mostrando, yo estoy de acuerdo contigo. Dios no te va a mostrar cosas para que tú trates de hacerlas. Dios no te va a mostrar su voluntad para que tú trates de hacer su voluntad. Ya lo entendí, Señor, no te preocupes, ya me quedó súper claro, lo voy a hacer. No lo puedes, no podemos hacerlo. Dios nos ha dado su Espíritu para Él, en nosotros, hacer la voluntad de Dios. Por eso es que es tan importante el Espíritu Santo. Yo no puedo hacerlo, yo no puedo amar a Dios, no puedo amar la Escritura, yo no puedo amar un tiempo devocional. Lo puedo hacer por ley,
Por ley puedo amar a Dios, por ley puedo ir a la Escritura y leerla, y me dicen que tengo que leerla bastante y una y otra vez y gastar tiempo en el día, y tengo que hacer mi devocional, y tengo no un cuaderno, tengo varios cuadernos de devocional, pero lo puedo hacer por ley. Y cuando no cumplo la ley, el corazón genera enojo, porque hay expectativas en la ley. Pero cuando lo hago en el Espíritu es diferente, es distinto. Se disfruta, hay vida. ¿Qué es lo que hace Dios contigo y lo hace conmigo? Es agitar la nidada. Dios necesita remover aquello que provoca en ti comodidad. No hay nada más incómodo que vivir por fe, ¿sí o no? No hay nada más difícil que vivir por fe, pero es lo mejor. Y Dios agita la nidada. Dios ha puesto un instinto en el águila. Llega un momento donde dice el águila, no más con mis polluelos. Ellos hoy necesitan aprender a volar, se van a volar y que sepan que son águilas. Pero qué lindo lo que leíamos recién. Si es que algún aguilucho se cae, se los lleva en las alas, sobre sus plumas. Y eso lo hace Dios, porque es que estas cosas están en la Escritura para decirte que Dios lo hace contigo y lo hace conmigo. El águila provoca que sus polluelos despierten, y así lo hace Dios con cada uno, que sepamos quiénes somos. Y a veces las cosas que Dios permite no nos gustan. Nos molestamos con Dios. Esas esperas que tenemos que son tan largas provocan enojo, frustración. Nos molestamos con Dios. Una querida familia a quien edificamos en nuestro ministerio, tuvimos la esperanza en Dios que su hijo joven de 42 años no falleciera. Y tuvimos ahí reuniones por el Zoom, nos íbamos al hospital y se reunía la familia, muchos no creyentes, y no solamente familia local, familia del extranjero. Y decíamos con mi esposa, qué tremenda oportunidad de poder dar testimonio y que el Señor levante al hijo, lo saque de esa UCI para darle testimonio a sus padres del amor de Dios y testimonio a toda la familia para que todos se conviertan. Siempre hubo palabra de Dios. Salimos con mi esposa de vacaciones, llevábamos un día y medio de vacaciones, nos avisan que el hijo falleció. ¿Qué hacemos, nena? ¿Qué hacemos? Nos vamos. Y regresamos a acompañar a la familia. Y uno se pregunta, bueno, ¿y con qué nos vamos a encontrar? Porque tenían ellos la esperanza que el hijo saliera. El discípulo lloraba, ella desconsolada. Pero el testimonio es que muchos oraron para que no se molestaran con Dios. Lo tuve a él en reunión este día martes, en nuestra reunión de caballeros, y él quebrantado le dio gracias a Dios, porque la esperanza que ellos tenían, Dios la cumplió. Se lo llevó a su presencia. Y una discípula que no conocía a este hijo de este discípulo, le mandó un texto, un WhatsApp a nena, y le dice, nena, sin conocerlo, le he visto de la mano de Jesús. Jesús se lo llevó a su presencia. Vi la cara de él. Era una cara de dicha, de felicidad. Y eso yo lo compartí, por supuesto, en el funeral. Ayer hablaba con el padre de este joven, que el Señor lo llevó a su presencia, y lo vi contento. Lo vi consolado por el Espíritu de Dios. Hay muchas cosas que esperamos que no necesariamente se van a cumplir. Y esa larga espera, Dios muchas veces permite que esa comodidad, la comodidad de esperar y de pedir y casi exigirle a Dios que responda, me dé la respuesta que yo espero. Pero Dios a veces permite otra cosa, porque Él agita la comodidad. Y la comodidad se transforma en incomodidad. Y lo último, las águilas conocen su posición en la tormenta. El mayor y el peor de los enemigos de estas aves es el agua de lluvia. Cuando ellas se mojan, no pueden volar. ¿Qué es lo que hacen las águilas? Remontan sus alas y vuelan. Y nosotros somos parecidos a las águilas cuando esperamos en Dios. ¿Qué dice la Escritura?
Dice Proverbios 22:3, puedes abrir tu Biblia, dice Proverbios 22:3 que el avisado ve el mal y se esconde. Leyendo el comentario de Matthew Henry, ustedes lo deben de conocer, un hombre de Dios. Él dice lo siguiente, hablando de este versículo. Dice que la fe puesta en la Escritura nos hace ver lo peligroso que son las cosas para el mundo no creyente. Pero para nosotros que tenemos la fe puesta en Cristo, vemos que Cristo es nuestro refugio. El avisado ve el mal. ¿Qué cosas, yo te pregunto, te está avisando Dios? ¿Qué cosas Dios está hablando a tu espíritu? ¿Qué cosas Dios te está mostrando en este tiempo? Dios te está advirtiendo. No podemos pasar por alto las cosas que Dios le está hablando a su iglesia, a sus líderes, a sus pastores. Dice la Escritura, los simples. Ellos pasan, no se preocupan, no advierten y reciben el daño. ¿Cómo nosotros observar entonces? ¿Cómo el ser avisados? Dios nos ha puesto en lo alto para mirar lo que el común de las personas no logran ver. Porque no fuimos creados ni Dios nos llamó para vivir en el plano. Dios nos llamó para vivir en la altura. Dice Efesios, me vas a ayudar, capítulo 2, versículo 7. Y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Con él. Cristo en mí, él en mí, me hace su posesión. Yo en él me da una posición. Esto es lo que enseña Pablo en la carta a la iglesia de Éfeso, porque el gran énfasis de la epístola a los Efesios, el gran énfasis está en el cuerpo de aquel que tiene la preeminencia, que es Cristo. Él es la cabeza, nosotros el cuerpo. Él da la orden, el cuerpo debe de actuar. Y ese es el énfasis también que Pablo le da a la iglesia en Filipo. Que la iglesia tiene una cabeza, la iglesia es su cuerpo, según lo que él enseña en la carta a la iglesia en Éfeso. Pero la iglesia debe de moverse, no estar estática. Nosotros debemos salir, debemos de ir a lugares donde el común de las personas no va a llegar y no van a entrar. Dios nos quiere llevar. Juntamente con él nos resucitó, asimismo nos hizo con él posición. Tengo una posición en lo alto. Él en mí, posesión. Posesión y posición. Somos posesión de él. Y estamos sentados en lugares altos. ¿Dónde vives? ¿Desde dónde tú ves las cosas? ¿Desde dónde observas? ¿Qué juicios muchas veces emitimos? Claro, porque lo hacemos o de lo alto o lo hacemos en el plano. Por mucho tiempo me alimenté, fui esclavo de la ansiedad, pero te digo, terrible, de la angustia, ¿sí? Y llegó un momento donde supe de dónde venía la ansiedad y supe qué provocó la ansiedad en mi cuerpo, en mi vida emocional y lo más importante, en mi vida espiritual. Dios sanó mi cuerpo, Dios sanó mi vida emocional. Estoy hablando de lo que es la ansiedad, la angustia, estados depresivos, enojo. Pero lo más importante, Dios sanó mi vida espiritual. Y no quiero hablar sobre la ansiedad desde una experiencia psicológica, de ninguna manera, porque para mí fue una experiencia espiritual. Y al haber sido una experiencia espiritual, sea la depresión, la angustia, la ansiedad, sea lo que sea, la respuesta es espiritual. Y Dios me respondió. En primer lugar, y lo vamos a ver en esta imagen vamos a definir lo que es la ansiedad. La ansiedad es una emoción normal que se experimenta en situaciones en las que una persona se siente amenazada por un peligro externo o interno. Cuando tú experimentas ansiedad, veremos que también es sinónimo de angustia.
cuando hay esperas prolongadas y no tenemos el control del resultado. No sé qué va a pasar. Muchos se levantan con ansiedad, con angustia, con enojo, amargados, se levantan con un tremendo estado depresivo y así viven todo el día. ¿Por qué? Porque no saben en lo más profundo de su ser qué es lo que va a suceder. Yo te pregunto, ¿has experimentado con la ansiedad? ¿Has experimentado o experimentas con la angustia? ¿Estás enojado? ¿Hay algún grado de enojo en tu corazón? ¿Qué consecuencias ha traído la ansiedad, la angustia, la depresión, la ira, la amargura en tu vida? En mi caso personal, lo entiendo, afecta relaciones, puede afectar una familia, puede afectar el matrimonio, puede afectar una iglesia, pero lo más importante, afecta tu vida espiritual. Una iglesia, por muy iglesia que sea, sin vida espiritual, no tiene respuestas para nadie. Es tu vida espiritual. ¿Qué estás haciendo para potenciar tu vida espiritual? ¿Sabes que necesitamos? A la persona del Espíritu Santo, a la persona del Espíritu de Dios. Nuevamente, Proverbios 13:12, y me vas a ayudar con... voy a leer primero la Reina Valera, la versión 1960, la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Es decir, esta palabra tormento también traduce en el Antiguo Testamento angustia, dolor, desesperación, que eso fue lo que vivieron hombres de Dios, como por ejemplo el profeta Elías. Él se deprimió, se frustró, sufrió tormento en su corazón. El caso de Job, Job perdió a toda su familia, o sea, él cargaba con dolor, con sufrimiento, angustia. El caso de Jonás, ansiedad, ¿sí? Las expectativas de Dios no eran sus expectativas, por lo tanto, él arrancó. Bueno, pero vamos a ver algunas versiones interesantes que también traducen este tormento. Y me vas a ayudar, por favor. La esperanza que se demora enferma el corazón, pero el deseo cumplido es árbol de vida. Esperanza frustrada, corazón afligido, pero el deseo cumplido es como un árbol de vida. La esperanza frustrada trae angustia al corazón, pero el deseo cumplido es como un árbol de vida. Cuando se pierde la esperanza, se debilita el corazón, pero un deseo alcanzado es árbol de vida. Esperanza aplazada oprime el corazón, deseo realizado es árbol de vida. Deseo realizado. Distintas versiones de la Escritura. Aquel que aprende a esperar en Dios, porque esto es algo que te ayuda el Espíritu Santo, se nutre, se alimenta del fruto del árbol. ¿Sí? Y hay un fruto que nosotros necesitamos desarrollar, con todas sus manifestaciones, pero es un fruto. Gálatas 5, 22 y 23. Es lo que manifiesta de distintas formas, empezando con el amor y el gozo, la vida del Espíritu. La vida del Espíritu. Y es lo que se debe de dar en la iglesia, la vida del Espíritu. Puedo hacer mucha vida de iglesia y no tener vida espiritual. Pero puedo tener vida espiritual y venir a la iglesia, pero hablo con el líder, con el pastor y le digo, permíteme hacer iglesia allá afuera. Porque es tal lo que estoy viviendo, hay tal gozo en mi interior, es tan hermosa la vida del Espíritu, necesito salir. Como esta canción, a mí me gusta la música cristiana en inglés, el inglés es muy rico, entonces es muy profundo. Si una cosa es decir te amo en español, te amo, ¡pum! Otra cosa es decir I love you. Y no sé, hay algo distinto, ¿no? Las mujeres que cuando el marido les dice I love you, sienten distinto, ¿no? No es lo mismo. Y me gusta escuchar música en inglés, me enriquece un idioma que estuve perdiendo por algún tiempo. Y esta canción dice lo siguiente: nos podrán prohibir la iglesia, pero dice la canción, ¿no? Pero no podrán quitarme la iglesia dentro de mi corazón. Uy. Nos podrán prohibir la iglesia,
pero no me van a quitar la iglesia dentro de mi corazón. ¿Qué es la ansiedad? Preocupación, miedos intensos, muchas veces descontrolados. ¿Cuál es el gran problema? No es la ansiedad, porque la Escritura valida la ansiedad. La Biblia habla de la ansiedad, habla de cómo se aflige el corazón, cómo se provoca estas esperas largas, tormento, depresión, lo leíamos recién, angustia. Bueno, el problema no es la ansiedad, es lo que hacemos, cómo respondemos a un estado de ansiedad. Todos esperamos algo en la vida, ¿sí o no? Claro. Todos esperamos algo de Dios. Todos esperamos algo de la iglesia, de sus líderes, sus pastores. Todos esperamos algo en lo laboral. Tal vez tu espera es un tema de salud. Puede ser. Pero dice la Escritura en Primera de Pedro, capítulo 5, me vas a ayudar el versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ajá, y Proverbios 12:25, la Biblia de las Américas. ¿Qué dice? La ansiedad en el corazón del hombre lo deprime, mas la buena palabra lo alegra. ¿Es la ansiedad real? Por supuesto. Y ayer, orando al Señor, y bien lo sabe mi esposa, comencé a experimentar ansiedad, comencé a experimentar angustia. Y escucho la voz de Dios que me dice, el problema no es ni la ansiedad, ni la angustia, ni el ojo. Estaba como medio depre por alguna razón. Pero el problema no es eso. Es qué es lo que voy a hacer con eso. Es mi respuesta. Pero la respuesta la tengo en Dios. Y fíjate que yo sé que, como dice la canción, un antiguo corito que cantábamos, y algunos que son del siglo pasado se deben de acordar, puede la tristeza durar hasta el anochecer. Y así sigue, ¿no? Más la alegría viene al amanecer. Entonces, hoy día nos levantamos en la mañana y decía, Señor, aquello que viví por la noche, el fantasma de la ansiedad, de la angustia y de tantas cosas, no permanece para siempre. Pero sí me recuerda algo importante, es que yo tengo una naturaleza. A veces aparece el fantasma de la ira. ¿Y por qué no la frustración? Pero te recuerda algo. Tú tienes una naturaleza que debe someterse a la naturaleza de Dios. Y Dios nos ha dado para someter esa naturaleza, nos ha dado su espíritu. Yo paso a veces por estados de melancolía, como que a veces no quiero hablar. Le digo a mi esposa, me quiero dar mi tiempo. Yo creo que a muchos varones les debe pasar lo mismo, ¿cierto? Déjame tranquilo, es mi tiempo, no me hables, no me preguntes cómo te fue, no quiero responder, quiero estar callado, pero es un momento. Pero eso le recuerda a ella que él tiene su misma naturaleza, porque ustedes también, como damas, que son una bendición son las mujeres, tienen la naturaleza del hombre también. ¿Ya? ¿Que es inclinada a qué? Al pecado. Pero hay buenas noticias, Jesús venció el pecado en la cruz. Dios mismo tomó forma de hombre. En el principio era el verbo con Dios, el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Entonces, Jesús tomó mi lugar en esa cruz para poder hoy día aplicar, poder hoy día vivir lo que estamos compartiendo en este mensaje. ¿Cómo va tu espera? ¿Qué esperas? La ansiedad en el corazón, leíamos recién, al hombre lo deprime. Al hombre lo deprime. Tuve por mucho tiempo la tendencia a estresarme. Me preocupaba, me sentía hecho pedazos, intranquilo, angustiado, enojado, molesto, amargado. Bueno. Y en algún momento mi esposa me dijo, ¿sabes qué? Vamos al médico y hazte una endoscopía. Y fuimos y me hice una endoscopía, creo que ya era la segunda. Y ahí estuve un largo rato, desperté, el médico apareció
y me dice, ¿sabe qué? Usted tiene, y quiero mostrar la siguiente imagen, usted tiene una hernia. A usted Dios lo creó con un estómago sano, pero ahora lo tiene enfermo, tiene una hernia. Yo sufría de reflujos, sufría de acidez, me comía cualquier cosa y tenía acidez. En las noches me despertaba con la comida por no sé dónde. ¿Te pasa? ¿Sufres? Y el médico me dice, ¿sabes qué? Eso que tienes tú, vas a vivir con eso y te vas a morir con eso. No hay nada que hacer. Entonces me decía Maciel, pero tú te operaste, Cristian, porque tú estás bien. O sea, yo no me operé. Digamos que Dios me operó. Porque yo le dije al Señor, le dije, Señor, primero yo quiero estar de acuerdo contigo. Que todo lo que a mí me ha pasado en lo físico, en lo emocional, y por supuesto que en lo espiritual, no es tu responsabilidad, es mi responsabilidad y lo asumo. Y es un principio importante. Donde esté y con quien esté, yo no puedo culpar ni responsabilizar a nadie. Es mi responsabilidad. Yo había decidido adelantarme a los resultados. Yo tenía mis propias expectativas. Yo y yo. Después Dios. Y quiero decirte y quiero testificar y darle toda la gloria a Dios. Le dije al Señor, no quiero seguir viviendo así. Tampoco voy a abusar de las comidas, pero no quiero seguir viviendo así. Yo quiero ser sano para cumplir tu propósito, Dios. Y le hablé a la ansiedad, le hablé a la angustia, le hablé a ese espíritu de desánimo, le hablé a la amargura y les dije, ustedes no vuelven a mi vida. Porque desde hoy mi corazón le pertenece al único Dios vivo y verdadero que venció la muerte y los venció a ustedes. Y a ustedes se los llevó a la cruz. Te vas ansiedad de mi vida en el nombre de Jesús. Te vas angustia, te vas amargura, te vas enojo, te vas depresión. Te vas en la autoridad del nombre de Jesús. A veces quiere llegar la amargura, quiere llegar el enojo, quiere llegar la depresión, quiere llegar la ansiedad. Y les digo, Jesús a ustedes les venció. Y existe un único lugar para ustedes. Y es la cruz del Calvario. No hay otro lugar. Quiero decirte, y Dios es testigo, porque Él lo hizo. Soy totalmente, y mi esposa lo sabe, libre de la ansiedad, de la angustia. Porque es un enemigo espiritual. Y Cristo lo venció en la cruz del Calvario. No tengo más hernia, no sufro de reflujos, no sufro de acidez. No me aprovecho, pero no más. No más. La esperanza que se demora es tormento del corazón. Proverbios 13:12. Pero esperar en Dios nos lleva a disfrutar del fruto del Espíritu. Y eso lo hace el Espíritu Santo. Los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas. Aprender a esperar en Dios te ayuda en tus estados de ánimo, te ayuda a vivir con mayor entusiasmo, de ahí que ya no a la fatiga, porque la fatiga te quita la fuerza. No hablo de esa fuerza para cargar con algo, puede que tú puedas cargar con muchas cosas. Estoy hablando de esa fuerza necesaria para hacer la voluntad de Dios. Vives con nuevas fuerzas. Por supuesto que el cristiano goza de una vida de espera. Vivimos esperando que este cuerpo corruptible se vista de cuerpo de incorrupción. Vivimos esperando, sí o no, la iglesia será llevada, prontamente arrebatada. Y vivimos esperando que Dios responda a nuestras peticiones. Porque esta es la confianza que tenemos en Él, dice 1 Juan capítulo 5. Que si pedimos alguna cosa conforme, independientemente de cuánto tiempo va a tomar, Dios lo sabe. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si Él nos oye en todo aquello que hemos pedido y sabemos que es su voluntad,
Dios a su debido tiempo, Él lo hará. Quiero concluir con la siguiente imagen, con la siguiente diapositiva. Esperar en el Señor no es algo que hacemos porque no tenemos más opción. Esperar en el Señor no significa que ya hemos agotado todas las demás posibilidades. Esperar en Dios lo hacemos incluso cuando tenemos otras opciones. Para mí, puede que hayan otras, pero para mí no hay más. Mi única opción es Él, mi única opción es su voluntad. Jesús, y termino con esto, Él habló en Lucas capítulo 18 de la larga espera de una mujer viuda. Esa mujer tenía dos problemas. Primero, su viudez, y en segundo lugar, que el único que le podía dar una respuesta era un juez, pero el juez era injusto. Y la mujer estuvo allí, y le dio, y le dio, y le dio, y esperó hasta que finalmente este juez injusto le otorgó su petición. Nuestro juez es justo, y Él escucha tu petición. Lo que tú puedas necesitar, Dios sabe. Padre, en el nombre de Jesús, nos has dado el mayor regalo por medio de Cristo Jesús, tu Hijo, la salvación. Y la salvación es algo que vivimos a diario. Día a día Dios quiere que tú recuerdes que eres salvo. Vivas tu salvación todos los días. Dice la Escritura, el gozo de la salvación. Es que hay gozo cuando sabemos que somos salvos. Nuestra visión no es una visión temporal de las cosas. Nuestra visión es una visión de lo eterno. Allá vamos, allá nos proyectamos. Muchas cosas son y dejan de ser. La palabra de Dios permanece para siempre. De ella nos debemos de abrazar. Ella es nuestra firme ancla para que el alma del hombre sea anclada, inamovible, independiente del escenario que poco a poco va tomando forma. Nosotros sabemos que la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Has tenido o tienes angustia? ¿Sufres de ansiedad? ¿Piensas que Dios no te ha dado respuestas? ¿Piensas que Dios se ha tardado contigo? Por supuesto que no. Dios se acuerda de tus oraciones. Dios se acuerda de tus peticiones. Pero Él tiene un tiempo. Y ese tiempo es necesario para que nos sepamos hijos de Dios. El que es hijo de Dios ha nacido de Dios. El que aún no ha nacido de Dios no puede ser hijo, no se sabe hijo. Acepto que muchas veces, Dios, busco la comodidad. He buscado la comodidad, pero no ha sido útil mi comodidad para saber quién soy para ti. Entonces me has llevado a desarrollar una fe que muchas veces en mi humanidad ha sido incómodo, pero ha sido necesario para saberme hijo, saber que estoy en lo alto y desde lo alto observo todas las cosas. Dios quiere que seas un hijo avisado, que escuches la voz del Padre, que oigas lo que Dios está hablando a su iglesia, porque estos tiempos no son fáciles. Es más, son tiempos peligrosos, difíciles. Pero Dios no ha dejado de preparar su iglesia para cuando todo sea desatado, la iglesia responda a aquellos que van a correr
a los hijos de Dios. Muchos vendrán a ti y te dirán, ¿sabes qué? De lo que soy hoy testigo, lo que están viendo mis ojos, lo que escucho, tenías razón. Háblame más, por favor. ¿Qué tal que ante esa pregunta yo diga, pero estoy igual que tú, lleno de miedo y de temor? No. ¿Sabes por qué no al miedo y al temor? Porque Cristo Jesús, Él es la peña. Él es el lugar de escondite donde nosotros somos totalmente renovados. ¿Hasta qué punto de tu vida has llegado donde hoy puedes decir, lo que estoy viviendo es crítico? ¿Dónde está Dios? ¿Qué puedo hacer? Mucho puede hacer Dios, pero tienes que tomar decisiones. Primero reconoce tu conflicto, que estés de acuerdo con Dios. Dile a Dios, estoy de acuerdo en lo que tú me estás mostrando, Señor, no hay nada que yo pueda hacer. Y si me estás mostrando tu voluntad, hoy entiendo que no me llamas a hacer tu voluntad, sino a estar de acuerdo con ella, porque es tu espíritu en mí, el cual me revela que soy posesión tuya. Él es quien hace a través de mí y me permite entender que es Dios quien lo hace. Es Dios quien lo hace. No hay nada que podamos hacer nosotros. En muchas cosas he fracasado en mi vida, como cristiano salvo, como líder, pastor, director, pero he fracasado porque en algún momento de mi vida dije, lo voy a hacer yo, y Dios está conmigo y lo voy a hacer yo. Y Dios se hizo a un lado y me permitió que tratara de hacerlo, para un día decirme, ¿te das cuenta que no lo pudiste hacer? Es mi espíritu en ti. Es mi espíritu. Espíritu de Dios. No estamos solos. Y que el que se sienta abandonado hoy puede decir, no estoy abandonado. El Espíritu Santo me ha revelado quién es mi papá. Y mi papá me da su presencia por medio de su espíritu. Entonces, no solamente tengo un papá, tengo un Padre presente que me ayuda y que me dice, eres mi hijo, eres mi hijo. Tú eres mi hijo, mi hijo. Dile, tú eres mi padre, eres mi padre. Yo soy tu hijo, soy tu hijo. Eres mi Abba, papito Dios. Yo soy tu hijo, eres mi padre. Tienes un papá. Soy su hijo. ¿Es fácil? Es muchas veces difícil, porque tratamos con una naturaleza que es la naturaleza carnal, llena de apetitos, deseos, proyectos, planes, conflictos que ahí están y nos recuerdan. Aquí estamos, dicen ellos. Pero Él es nuestro papá y tenemos su naturaleza por medio de su Espíritu Santo. Ató toda angustia, te vas a la cruz del Calvario. Ató toda ansiedad en la autoridad del nombre de Jesús. Ató todo tormento, toda aflicción en la autoridad del nombre de Jesús.
Sosa, Barazos. Reprendo toda enfermedad, toda depresión, en la autoridad del nombre de Jesús, que es nombre sobre todo nombre. Jesús te venció ansiedad. La sangre te resiste, la sangre del Cordero, angustia, depresión, amargura, enojo. El lugar de ustedes es la cruz del Calvario, donde Él fue y se los llevó a ese lugar. Nosotros vivimos la vida del Espíritu. Vivimos la vida del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, templanza, mansedumbre. Nada nos puede prohibir que la iglesia la llevemos en el corazón. Somos el cuerpo de Cristo. Él es mi Padre, yo soy su Hijo. Él es mi Abba, Abba papito, soy su Hijo. Él es mi Padre. Te invito a que levantes tus brazos. Disfruta la presencia del Espíritu de Dios. Cadenas son rotas, porque hoy estás de acuerdo y dices: Dios, he vivido encadenado toda mi vida, aún como creyente en Cristo, pero hoy estoy de acuerdo contigo. Dejo de hacer lo que no puedo hacer. Hazlo tú, Espíritu de Dios. Se rompen esas cadenas en el nombre de Jesús. Se rompen esas cadenas de abandono, de orfandad. Se rompen. Se rompen en el nombre de Jesús. Que el Espíritu de Dios venga sobre tu vida. El Espíritu de Dios se derrame sobre ti. Seas lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu de Dios. Lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu de Dios. Te exaltamos, Dios. Te damos gloria. Te damos gracias. A ti, Señor. A ti, Dios. ¿Sabes cuál es nuestro gran enemigo? No es la espera. Ya sabemos: angustia, ansiedad, depresión, amargura, enojo. Eso es real. Es cuando nos rendimos. Y Jesús nunca se rindió. Por eso es que tú y yo tenemos esperanza, porque Él llegó a la cruz. Dio su vida por ti y por mí en esa cruz. Él murió por ti y por mí. Fue llevado a la sepultura. 3 días después, la Escritura, la palabra de Dios dice que el Espíritu de resurrección le levantó de entre los muertos. Jesús venció la muerte. Jesús vive. Tú y yo vivimos porque Jesús vive. Si tú crees en Jesús, crees en la Escritura, lo que ella dice: Jesús dio su vida por ti para librarte de toda condenación eterna y darte salvación eterna. Dile: Jesús, dile ahí donde tú estás: Jesús, declaro que tú eres el Dios hecho carne. La verdad se encarnó en ti. La verdad, la palabra de Dios. Declaro que eres Dios hecho carne y que diste tu vida por mí en la cruz. Fuiste a esa cruz a morir por mí para darme perdón de mis pecados. Derramaste tu sangre como un cordero sacrificado en ese lugar de altar para limpiarme por el poder de tu sangre y redimirme. Me compraste. Fuiste sepultado, pero creo que venciste la muerte. Te abro la puerta de mi vida y te invito como el Salvador de mi vida, porque eres el único que puedes dar vida eterna. Y mientras yo viva en esta vida, los años de vida que tú me des, quiero que tú tomes el timón, el control. Por lo tanto, sé tú mi Señor. Sé tú mi Señor. Te doy gracias por tu iglesia, Señor. Bendigo tu iglesia. Bendigo a mis hermanos, porque son mis hermanos. Bendigo a sus pastores. Te bendigo a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Y si oraste,
invitaste a Cristo a tu corazón, recibiste a Cristo como tu Salvador y como tu Señor, bienvenido a la familia de Dios, bienvenido a la iglesia.